Antes de hablar de los dones, que hice un resumen que lo vamos a ver muy telegráfico y después me gustaría que hagan preguntas. Pero primero quiero compartirles una palabra cortita que me dio el Señor hoy para ustedes y para mí también. Está en Efesios 4, a partir del versículo 4. Yo tengo la nueva versión internacional. Dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos y para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hasta acá lo que me dio el Señor. ¿eh? Los dones que nos da por gracia, no por merecimiento, son para edificar al cuerpo de Cristo, para preparar a su iglesia para la segunda venida. Es una gran responsabilidad cuando nos da un don el Señor. O sea, yo lo puedo negar y bloquearlo, pero el objetivo del Señor es que nosotros usemos esos dones como servicio al cuerpo de Cristo. Y después me dio otra reflexión chiquita. En la palabra de Dios hay un pasaje que no me acuerdo, por supuesto, porque tengo una memoria eh, así difusa, que dice, pero me acuerdo del concepto, que dice que si no tengo amor por el prójimo, ningún don es el mejor don. No sirve de nada tener dones si no tengo amor. Ese amor al prójimo es la retribución al amor que recibimos de Dios. No se olviden de eso. Nosotros recibimos un amor inconmensurable. Así tenemos que amar a nuestro prójimo, sea bueno o sea malo, sea comunicativo con nosotros o sea agresivo. No tenemos que hacer distinción. Es un amor como el que Dios nos da a nosotros, que no nos podría haber, como no somos perfectos, nos podría haber puesto en un bloqueo, como hacemos ahora con la computadora. Pero sin embargo nos sigue dando oportunidades, nos sigue perdonando, sigue estando con nosotros. Así que primero tenemos que tener el don del amor, por sobre todas las cosas. Y después vamos a hablar de los dones. ¿Quién imparte los dones? El Espíritu Santo. Ningún pastor, ningún profeta, ningún evangelista imparte dones. Lo que hacemos los profetas y los apóstoles es activar los dones. Por eso esas propagandas que escuchamos o vemos por internet o anuncios en la calle que dice el pastor y la pastora fulana van a impartir dones, ellos no imparten los dones. El Espíritu Santo es el que imparte los dones y Jesús reparte los ministerios. Cuando ascendió a los cielos, repartió los ministerios que son pastor y maestro, evangelista, apóstol y profeta. O sea, es diferente un ministerio de un don. Ambos son para dar un servicio en la iglesia.
pero el don es para dar un servicio. A veces confundimos, tenemos un don y ya lo decretamos como ministerio. El ministerio es para consolar, para exhortar, que significa motivar, no llamar la atención, y edificar a la iglesia, a la congregación. Los dones son impartidos por gracia. La mayoría de ustedes, si están en los grupos de Daniel, del pastor Daniel, de la pastora Julia, deben tener don de sanidad física o don de intercesión. Y todos se los fue dado por gracia. No merecemos nada. Tenemos que ser conscientes y agradecidos a Dios por habernos tenido en cuenta. Así que no se vanaglorien del don que tienen. Tenemos que ser humildes, como fue Jesús, y no ponernos una cocarda, un cartelito que diga, yo tengo el don de el piripitifláutico, que no sé qué es, lo decíamos cuando éramos chiquitos, pero no sé qué es. Pero por eso, cualquier don no es para vanagloria, es para laburar, hay que ponerse la ropa de trabajo y trabajar. Ustedes tienen un hermoso ejemplo en sus pastores, que no bajan los brazos, están en todas partes, son como el Espíritu Santo, están por todos lados. Bueno, yo fui adelantándome, por eso quiero mirar mi ayuda a memoria. Ahora, ¿podemos tener más de un don? Vamos a empezar por el principio. Dios nos dio a cada uno de nosotros un don. O sea que ese es el don principal que tenemos. Después podemos tener otros dones. ¿Podemos tener todos los dones? No, si no seríamos Jesús. Solo Dios tiene todos los dones. ¿Podemos tener dones transitorios? Sí. Hay circunstancias. A mí me pasó hace un mes atrás con mi hermano de sangre. Yo tengo un hermano menor, solo, 6 años menor, católico, apostólico romano, hasta hace un mes atrás. Y siempre me costó hablarle del Señor. Yo no soy evangelista para nada, Yo soy un cero alá para eso. No me salen las palabras, siempre tengo miedo de dejar mal parado a Dios. Y ante una situación que él tuvo, me salieron las palabras como poroto la chaucha, como decíamos cuando éramos chicos. Y se entregó al Señor. Después estuvimos hablando de la película La Cabaña, de la Trinidad, y gloria a Dios. Puso en mí cosas que... Eso es un don transitorio. Fui evangelista por un ratito. Inclusive les puede dar palabra profética o de revelación en un momento determinado, y no por eso tienen el don de profecía, o por un periodo. Así que tengamos cuidado en decir, tengo tal don. Eso puede ser transitorio. Pero hay un don que tenemos todos. Cada uno tenemos un don, al que le tenemos que agregar el don del amor. Bien. Los dones no son habilidades, no son talentos. Yo puedo ser un buen carpintero, pero eso no quiere decir que tenga el don de la carpintería. Puedo ser un buen orador,
porque se estudia para ser orador. Pero eso no quiere decir que sea un buen predicador. ¿Está claro? Un talento es algo natural, algo que nace con nosotros. Una habilidad. Un don es sobrenatural. Por eso, a través de ese don, nosotros podemos, del don de sanidad, por ejemplo, que ustedes usan mucho, podemos orar y Dios hace el milagro. Recuerden que nosotros no sanamos a nadie, no curamos, no hacemos nada, no salvamos. Siempre el que ministra es el Espíritu Santo. Por eso se llaman dones del Espíritu Santo. Nosotros somos simples herramientas en las manos del Espíritu Santo. Los dones espirituales, como decíamos, por su fuente, naturaleza y propósito sobrenatural, deben distinguirse de los talentos naturales, aunque a menudo están interrelacionados. A veces, una persona que nació con carisma de orador, después el Señor le da el don de la predicación y es un excelente predicador. Transformó el talento en un don. El Señor, no la persona. Ahora, ¿puedo pedir un don? Sí. Está en el Señor si te lo da o no te lo da, pero yo les cuento mi experiencia. Ya los pastores lo deben haber escuchado 20.000 veces. Yo siempre, cuando todavía, hace 30 años, cuando vine a la iglesia del centro, empecé, justo fue en el 92, cuando vino la unción. Así que empecé a ver manifestaciones del Espíritu Santo. Yo, en la iglesia donde me convertí, bautista, no se hablaba de dones, no se hablaba de un pomo de esas cosas. Cuando llego a la iglesia del centro, empiezo a ver que oran por sanidad. Yo dije, tenía carga por los enfermos. Entonces le empecé a pedir el don de sanidad. No pasaba nada. Yo pensaba que se me iba a aparecer Jesús mismo adelante mío y me iba a decir, acá te doy el don, viste, con una espada como el caballero, ponerme así. No. En esa época con mi señora éramos nosotros los llamábamos los tíos de los jóvenes. O sea, nosotros no éramos líderes de jóvenes, pero sí lo que hacíamos era ministrar al equipo de líderes de jóvenes, que eran todos jóvenes mayores. Nosotros lo que hacíamos los sábados, íbamos al comedor de Estados Unidos 1273, nos sentábamos en un rincón y los líderes venían y nos consultaban cosas cuando se pusieron de novio, cuando tenían un problema con alguien, pero nosotros no hacíamos nada por el grupo, o sea, no podíamos meternos con el grupo. A lo sumo, si nos pedían que los aconsejáramos a alguien, lo hacían. Así que los acompañábamos a muchos lados. Por ejemplo, fuimos a Lanús, al gimnasio de Lanús, del Club Lanús, que estaba Marcos Witt, predicaba un pastor norteamericano, no sé, hablaba en inglés, no me acuerdo, pasaron tantos años. Y en un momento dice, a los que les duele el dedo gordo del pie izquierdo, están recibiendo el don de sanidad. Yo dije, no, a mí me dolía el dedo gordo del pie. Yo dije, no, no puede ser, esto es idea mía. Bueno, no lo registré. Así fuimos a 2 lugares más acompañando a los jóvenes y había pastores que yo no conocía y decían lo mismo. Al que le duele la oreja derecha, el lóbulo, o le pica, está recibiendo el don. Bueno, hasta que el tercero dije, bueno, sí, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús, pero me costó creerlo que me lo daba el Señor. Así que a partir de ahí, si ustedes estoy convencido que te lo da el don, después tenés que usarlo. Si quieren
don de consolación, don de motivación, don de consejero, pídanlo. Él se lo va a dar. Pero estén atentos a las señales, no como yo, que no creía que eran señales de Dios. Los dones, hay una confusión en esto, por eso quiero hablarlo. Los dones no son frutos del Espíritu Santo. Son impartidos por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son paz, amor, mansedumbre, misericordia, benevolencia, todos esos que están descritos en la palabra de Dios. Pero los dones tenemos que tener claro que tienen que ver con servicio. Es para servir al prójimo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12, desde el 4 al 7, en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. El apóstol Pablo dice aquí que hay diversos dones, hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo otorga múltiples dones, que el Espíritu Santo otorga dones a muchos. Por eso no da a uno todos los dones o casi todos, sino que a cada uno nos da por lo menos un don para que todos seamos herramientas que trabajemos en equipo para edificar a la congregación donde estamos concurriendo. Cada hijo de Dios tiene varios dones. Tiene el deber de ejercer los dones. Así que no sean vagos. Si tienen dones, úsenlos. Hay que ser obedientes. ¿Sí? Ustedes aman a Dios. El otro día leí en un pasaje que decía, si me aman, tienen que ser obedientes. Así que úsenlos. Por algo se los dio el Señor. Nunca Dios te da algo para lo que vos no estás preparado o para lo que vos no puedas alcanzar. Él nos conoce a cada uno y nos da a la estatura de lo que podemos dar. Nunca es demasiado lo que nos da. Por ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Pero bueno, el Señor sabe. Nos tiene bien catalogados, clasificados y nos mide permanentemente. Hay un montón de comentarios bíblicos que discuten la cantidad de dones que hay. Yo le voy a decir algo entre nosotros, pero solo entre nosotros. Hay 20 seguros. En 1 Corintios 2, en Romanos 12 y en Efesios 4, hay 20 básicos. Después ahí, escondidos en los textos de la Biblia, no es que dicen, está el don tal, pero hace una descripción de una función que es un don. O sea que hay algunos que dicen que son 60. No importa los dones, no importa el nombre de los dones. La cuestión es que nosotros oremos y la persona sea sana, que nosotros hablemos con la persona y sea consolada. No estén tan pendientes del título del don. Lo que importa es que tengamos la habilidad para ayudar al otro. ¿Se puede perder un don? No sé si lo preguntaron, pero yo se los pregunto. No. Lo que sí puedo hacer yo, por negligencia, digámoslo así, o por vago, es ponerlo en pausa.
como decíamos antes, hacer un bloqueo o, como dice, frisado, congelado. ¿Eh? No crean que es bebida, ¿eh? Es agua. Pero así tengo mucha cantidad de agua, agua con limón. Yo creo que ya les conté que yo pasé por un presbiterio profético. Los pastores o los candidatos a pastores pasan por un presbiterio pastoral. ¿Qué es un presbiterio pastoral? Es un grupo de 8 a 10 pastores que indagan sobre el candidato y después hacen un informe para que el pastor de la iglesia donde se congrega ese candidato sea levantado como pastor. En el caso del profético, cambia la mano. Y no se crean que cuando me lo dijeron, yo no arrugué. Lo primero que dije, no, ¿para qué? Son profetas y apóstoles. Y el candidato tiene que profetizar sobre los que están ahí. Pero bueno, yo creo que en Argentina debo ser el único que pasó por un presbiterio profético. Porque no conocía otro. Pero son ideas de nuestro pastor principal. En Estados Unidos se usa mucho eso. Pero fue una buena experiencia. Yo tuve dos profetas excelentes, Churruarín de Corrientes, que en ese momento, hace 18 años, tenía 30 años de profeta, y Benedetto de Córdoba, que también en esa época tenía 30 años de profeta. Y después estaban Pablo Deiros, Carlos Mraida, Humberto Golucio, Sebastián Golucio, y mi señora, que era la colada. Pero bueno, me aceptaron como la propuesta de como candidato y después la iglesia me ordenó como profeta. Yo no soy pastor. Yo fui ordenado como profeta. Me dicen pastor porque no se usa. Es decir, profeta, profeta. Pero una cosa de locos en una iglesia bautista que ordenen a alguien como profeta directamente. Pero bueno, aquí estoy. ¿Se preguntaron en qué consiste el don profético? Es recibir algo para otra persona, para la iglesia, para el equipo pastoral, para la ciudad, en forma sobrenatural. ¿Cómo se puede recibir? De muchas maneras. Como palabra audible, como pensamiento, como me pasó a mí hoy el pasaje este de Efesios 4 para ustedes, un sueño, una sensación. A veces cuando está presente el Espíritu Santo uno tiene sensaciones, con, ya no es palabra profética, sino que es saber que está el Espíritu Santo ahí con uno. Ahora, ¿se preguntaron alguna vez los dones que ustedes tienen, cómo se pueden desarrollar mejor? Trabajando, practicándolo, guiándose por los pastores que tienen a cargo de los grupos, por los líderes que tienen. Leyendo en la Biblia los pasajes que hablan de ese don, cómo los usan los personajes de la Biblia, los que lo usan bien, ¿no? Pero hay que usarlos.
En el diario andar, en el diario uso de las cosas, vamos aprendiendo. Nos vamos a equivocar, pero bueno, si estamos guiados por nuestros líderes que ya son probados en ese don, no va a haber problema. Yo me equivoqué muchas veces y con un ministerio, pues no tenía a quién consultar, no iba a ir a cada rato a preguntarle al pastor Maiga, que era el único referente que tenía. Así que muchas veces me equivoqué, aprendí y a los golpes. Pero ustedes tienen a sus pastores para consultarlos, a sus líderes de pequeños grupos. Consulten, no se queden con dudas. ¿Eh? No se crean que las saben todas. Ninguno de nosotros sabe todo. Así que si se equivocan, los van a disculpar. Lo que no hay que hacer es hacerle daño al que ministramos. Sean prudentes con los consejos que dan. Y si no sienten que con la oración que hacen, ustedes que oran por sanidad, que el Señor va a hacer el milagro, no motiven a la persona demasiado. O sea, denle esperanza, ministrenla con amor, pero no le creen una falsa expectativa. Es Dios el que decide, no nosotros. Yo les cuento una intimidad. Hace muchos años, hace como 20 o 25 años, al final del culto ahí en Estados Unidos, 1973, se acerca una hermana de la iglesia, que yo tampoco conocía mucho, con una mujer, me dice, mire, esta es una amiga mía, es católica y tiene cáncer terminal. ¿Puede orar por ella? Bueno, ahí pensé en microsegundos, ¿puedo orar por ella que es católica? ¿Y yo voy a orar por un cáncer terminal? Ya los médicos decretaron eso. O sea que no oré con mucha fe, sinceramente. Ahí aprendí que hay que orar siempre con fe. La mujer se curó, se sanó, el Señor hizo el milagro. Así que a pesar nuestro es el Señor el que decide. Yo oré igual, por supuesto. Pero la mujer se sanó, los médicos le dieron de alta. Así que el milagro se hace a pesar nuestro. Ustedes oren con fe, pero si no están seguros, no le digan, vas a ser sana seguro. Es importante motivar a que tenga fe, pero no la certeza 100% de que va a ser sana. Pues yo me equivoqué también. Otras veces di palabra de sanidad a una persona y después falleció. Entonces aprendí a los golpes. Esto fue hace, no sé, 20 años, 15, 20 años. Y no me puedo olvidar de eso. Así que aprendan de los choques y los errores que cometimos nosotros y no los cometan ustedes. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, no sé qué dicen los pastores. ¿Quieren hacer preguntas? Les dije que las escribieran en el chat, Ah, yo no miré pero, el chat. pero Bien, hasta bien. ahora no han escrito ninguna. No, entonces entendieron todo, Juli. Son muy inteligentes. ¿Se puede preguntar desde acá, Juli? Bueno, sí, está bien, pastor, que pregunten por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo voy a Bueno, contestar todas. Algunas les voy a decir que es lo que sé y a otras les voy a decir no sé. bueno. En cuanto al don de conocimiento, cuando de pronto el pastor dice, bueno, a alguien que le duele el cuello, la parte derecha, calla, ¿es porque él está sintiendo exactamente eso? Claro. Claro. Mira, hay un criterio que se usa en todo el mundo,
que si el Señor muestra a través del don de sabiduría o de conocimiento, es para sanar, porque si no, ¿para qué lo va a mostrar? El receptor, el pastor o el hermano que recibe la palabra de conocimiento, siente eso. O sea, a mí me pasa, pero no tengo cómo comunicárselo a los que están en el frente. Ya lo hablamos 1000 veces y no sabemos cómo hacer. Te duele la rodilla, o sea, te tiene que aparecer una sensación que vos no tenías antes, porque si vos veniste con dolor de cabeza no quiere decir que hay una persona en la iglesia, te duele la cabeza. No confundamos. Pero si vos llegaste bien y te empieza a doler el hombro que tenías perfecto en el momento del culto, entonces sí es como es el don de conocimiento. Ahora, el don de conocimiento es para muchas cosas, no es solo para sanidad. Es para conseguir trabajo, para algo que estás pidiendo, ponerle en las parejas jóvenes que queden embarazados. Hay muchas cosas que los da a través del don de conocimiento. Si querés meterte más en eso, hay un par de libros de Bill Johnson, que es de la Iglesia Bethel de Estados Unidos, que habla bastante del don de conocimiento. Bill Johnson. Sí. Pregunta. Son de Editorial Peñel, acá en los que están traducidos. Bueno. Acá preguntan, ¿cómo me doy cuenta del discernimiento de lengua? De la interpretación de lengua. Claro. Y si vos escuchás a otro que habla en lenguas, y vos le enganchás qué es lo que está diciendo, no quiere decir que sea textual, hay muy poca gente con discernimiento, con interpretación de lengua. La palabra de Dios dice que si alguien habla en lenguas en la reunión, tiene que haber alguien que interprete para que sea para la congregación la palabra. Si no, es alabanza a Dios. ¿Está? Ahora, uno a veces, yo por ejemplo no tengo interpretación de lengua. Yo lo que tengo, siento la sensación, pero cuando yo hablo en lengua, no cuando habla otro. ¿Está? Ahora, hay gente que te dice el pensamiento que está transmitiendo esa persona en lengua. Perfecto. A ver si me puedo explicar. Cuando yo oro por sanidad, a veces oro en lenguas también. Pero sé que estoy orando por sanidad. No sé lo que digo. A veces oro por trabajo y oro en lenguas también. Ahí sé que estoy orando, siento que estoy orando por trabajo, porque no entiendo nada de lo que digo. Y otras veces sé que estoy alabando a Dios. Cuando estoy en mi casa y haciendo el devocional diario, sé que es una alabanza a Dios. Hay gente que canta en lengua. Yo no puedo cantar ni le robó a mis nietos, pero eso es un problema mío. Pero en la interpretación de lenguas, yo en mi grupo tengo una persona, no sé si estará hoy acá, No, no porque no está. veo toda la No está, pantalla. no está Claudia. Ah, no. no. Bueno, Claudia tiene interpretación de lengua, pero fue la única que conocí en la iglesia que tenía interpretación de lengua. No conozco a otro. Pero pastor, puede ser que también la pregunta apunte a cómo no confundir el don de, perdón, cómo me doy cuenta del discernimiento de lenguas, porque también se hablan lenguas, pero que no son lenguas de Dios. Ah, bueno, Pues, eso es discernimiento de espíritu. uh-huh. O sea, el discernimiento de espíritu es para ambos lados. O sea, puedo ver espíritus inmundos
o puedo ver ángeles. Puedo escuchar, hablar en lenguas del Espíritu Santo y puedo escuchar hablar en lenguas del diablo. Ahí sí que tiene mucho que ver cómo te sentís. No hace falta tener interpretación de lenguas. Si vos sentís que es agresivo lo que está hablando en lenguas, pues lo sentís. Eso es discernimiento de espíritu. Ahí te das cuenta que viene de otro lado. ¿No? Bien. Y si es de un ángel, que viene la lengua, o cuando vos alabás a Dios, te sentís tranqui, te sentís lleno del Espíritu Santo, es otra cosa. Yo no miré el chat. Julia, ¿vos estás mirando? Yo le pregunto, ¿cómo no confundir el don de conocimiento con una palabra de profecía? Buena pregunta. Y la palabra profética, yo creo, en mi definición, es más larga. El don de conocimiento es sobre una situación especial en un momento determinado. Aparte, no importa cómo se llame, el don que tenemos en ese caso. El don de profecía es más largo, te da pasajes más largos y no hace falta. Yo por lo que leí mucho en muchos lugares de distintas personas, no hace falta saber los nombres de los dones. Lo que hay que hacer es aplicarlos. Si yo tengo, una revelación, porque el don de conocimiento es parte de los dones de revelación. El don de profecía también es un don de revelación. Entonces, mientras sea una revelación, yo se la digo a la persona, y cuando le dicen una palabra sea de conocimiento, sea una palabra de profecía, tengan la delicadeza de decirle a la persona que tiene que orar para confirmar la palabra. La palabra no es mágica, ¿no? No tienen que tomar la palabra como que ya está. No. La Biblia dice que tiene que ser confirmado por 2 o más personas de la iglesia. Bien, preguntan, ¿los sueños son dones? Uno es una forma de recibir revelación, no es un don. El don es de revelación, pero hay mucha gente que recibe en sueños, visiones, sensaciones. Yo lo que recibo en sueños son ataques del enemigo. Pero hay algo que aprendí hace poco, creo que lo dije en el programa del miércoles. Es muy importante no cargarse antes de ir a dormir con películas así de terror, con un conflicto en la casa, una discusión en la cena. Traten de cerrar el tema antes de irse a dormir. Que nuestra mente y nuestro corazón esté en paz cuando nos vamos a dormir. Porque siempre, el bocho sigue trabajando y el diablo es donde nos mete los pensamientos negativos. O sea, a mí me ha despertado ataques del enemigo. No sé, Daniel se debe acordar, o vos, Julia, que me pasó acampando en Villa Pegüeña, en Neuquén, con mi señora. Ella ni se dio cuenta, estuve 3 horas haciendo guerra espiritual, porque hubo una estampida como de caballos, y no, era mentira, yo sentía que había una estampida. Y hice guerra espiritual 3 horas hasta que se calmó, porque en el lugar donde habíamos acampado, que era un camping al lado del lago Aluminé, era un lugar donde habían hecho sacrificios, eso me lo dijo el Señor después, sacrificio de los mapuches, de animales, y se ve que se dieron cuenta que nosotros éramos creyentes, que teníamos el Espíritu Santo y nos atacaron a la noche. Pero les digo que una estampida con sonido
que yo lo escuchaba. Ahí me asusté de verdad, y que nos pasan por arriba. Pero no, después vi que era espiritual, pero ¿cómo es? Me costó. Mi señora siguió roncando todo el tiempo tranquilamente. Ni lo escuchó. Mejor para ella. Claro. Pastor, preguntan acá, ¿qué sucede cuando un pastor no reconoce, no ve o no levanta al siervo que tiene un don y un llamado visible? A ver. Yo creo que el pastor, si el don es tan visible, tiene que recibir de Dios que tiene que levantar a esa persona. A ver, si no lo reconoce, la persona que tiene ese don tiene que ir humildemente y con mucho respeto por la autoridad a preguntarle al pastor por qué. Hay que ser sincero, porque es peor quedarse con el resquemor. ¿Por qué no me tiene en cuenta? Miren, yo no pensé que iba a ser profeta. Yo sabía que tenía el don de profecía, no el ministerio, y pensé que iba a ser otra persona, el líder del ministerio, y que yo iba a trabajar en ese ministerio. Porque estuvo 5 años antes de que me lo dijeran, estuvo el Señor trabajando conmigo, estuvo enseñando cómo recibir, cómo de todo. Y después me levantaron a mí como el líder del ministerio profético. Yo primero dije, no, yo no doy para esto. Pero el pastor lo vio. Ahora, se tienen que comprobar muchas cosas. Se comprobaban palabras que yo les di al equipo pastoral en ese momento, veían mi actitud, los frutos del Espíritu Santo en mi familia, en mi relación con otros. Yo supongo que evalúan un montón de cosas. Pero si el pastor no se dio cuenta, por ejemplo en nuestra iglesia, que somos tantos, hay que preguntarle. No se crean que a mí siempre me fueron las cosas fáciles. Yo hubo muchos, bueno, voy a contar cosas que no tengo que contar, pero muchas veces no estaba de acuerdo con algunas decisiones que se tomaban. Yo iba con respeto, con humildad, porque la autoridad, nos guste o no nos guste, la puso Dios, no la gente, y los pastores. Y salía retado, o sea, salía con la cabeza gacha y como que me equivoqué. Pero yo fui siempre fiel a los líderes. Nunca hablen por detrás, por favor. Nunca hagan complot, porque eso les hace daño a ustedes, no a ellos. Porque están en infracción para Dios. Pero yo sí, no sé, yo siempre actué de frente y fui y le dije. Puede ser que se le escape. Ahora, si Dios se lo dio y la persona que tiene el ministerio o el don se lo quiere, se lo dice, tiene que reconocerlo. Ahora, no todos podemos ser pastores, sino alguien tiene que laburar. Y también puede ser que haya un tiempo de preparación con respecto a la persona que tiene el don, pero que Dios lo está trabajando porque es espiritual, ¿no? Y a veces... mirá, yo dije recién, 5 años estuvo antes de que me propusieran el ministerio, ser el líder del ministerio. Con pequeñas cosas, empecé unos meses a recibir palabra audible, otras veces recibía que las chicas o los muchachos se ponían de novios. En esa época, mi señora, Beatriz Bono y yo,
teníamos un grupo de homogéneo de solos y solas de 30 a 45 años, y eran 90. Había que manejar, y de esos 90 eran de 75 a 80 mujeres y 15 a 10 hombres. Y todos querían ponerse de novio. Era un problema. Y Dios me daba palabra para algunos. Y después se cumplió que se pudo. Tardaron, ¿eh? Siempre me acuerdo de una hermana joven que se fue a vivir a España. Y se fue a vivir a España y yo no la vi de novio ni nada. Y allá se casó. O sea que la palabra se cumplió, pero después de mucho tiempo. Eso es otra cosa. No tienen, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sean perseverantes en una palabra que recibieron. Si es de Dios, en algún momento se va a cumplir. Pero perseveren en pedírsela, en pedir la concreción a Dios. Acuérdense siempre de Samuel. Samuel le dice a Saúl, tu reino ha caducado o finalizado. Y pasaron 24 años después que le dio esa palabra. Y se la dio 2 veces. Y bueno, después está en Apocalipsis la palabra, la promesa del Señor que va a volver en la segunda venida y ya pasaron 2000 años y no pasó nada todavía. Tal cual. Espero que las palabras se cumplan antes para ustedes, pero Bien. y Inclusive no 2000 años. en esa palabra de Samuel a Saúl también estaba la unción de David. Sin embargo, David Sí, tuvo que esperar un montón para ocupar el lugar que Dios le había dado, ¿no? Dios lo estaba claro, y ya lo habían preparando. ungido como rey y estaba dando vueltas por ahí. Claro, lo estaba Y encima trabajando. lo persiguieron para matarlo. Exacto. Acá pregunta otro hermano. Muchas veces me pasa durante mis oraciones en privado y en otras oportunidades durante la adoración o cuando hablo con alguien ministrándola, me viene una lluvia de versículos. ¿Esto es profético, revelación? No, puede ser profético y revelación es lo mismo, así que gloria a Dios que te da esos pasajes. Lo que sí, fíjate si es para vos o es para otros. Hay que orar, confirmar que es de Dios y después dárselo a la persona o dárselo a los pastores si es para la congregación. A ver, cuando estamos en la iglesia lo lógico es que me lo pasen a mí en un papelito que diga recibí tal cosa y yo se lo paso a los pastores. La idea es que yo ore primero por todo para confirmar antes de pasárselo a los pastores. Pero en general, como yo no estoy siempre, hay mucha gente que va directo a los pastores. Y el pastor tiene la decisión final si lo da o no lo da. Él va a orar y hay que ver qué le dice Dios. Si es para ese momento, si es simplemente confirmando una palabra que nos va a predicar después, si es conveniente que la dé, él es el que decide. Aún decide sobre el pastor, sobre el profeta. Sí. Sí, yo le he pasado palabras que no las dicen. Por ejemplo, me pasa muchas veces que yo se la doy al principio del culto y me dice, mira, esto confirma la palabra que voy a dar hoy. Y no la pasa. Claro, tal cual. ¿Qué abarca el don de milagros? ¿Qué abarca? El don de milagros. Mucho. Milagros. Todo, milagro en todo sentido, no es solo... A veces nosotros enfocamos todo para el lado de sanidad. Sanidad física, sanidad mental. Pero un milagro puede ser conseguirte trabajo, un buen trabajo, quedar embarazado, o sea, tener fertilidad. Yo digo esto a cada rato porque oro por un montón de parejas hace años
y el Señor a veces no contesta tan pronto. Pero eso es un milagro, porque hay muchas parejas que hicieron un montón de estudios, de intentos frustrados y no pasa nada. Entonces, si se da, es un milagro. Ya la concepción es un milagro de Dios. Pero hay muchas cosas. Un viaje, que estés orando por un viaje. Yo confirmé que había un par de personas que vinieron a hablar conmigo, que me pidieron una entrevista y solo a dos me mostró el Señor que tenían el don del milagro. Uno es Tito. Ah, Pero él fue fuerte en la confirmación. mm. Lo que pasa es que él no está seguro. Dice, ¿cómo a mí? ¿Y yo qué sé? Dios se lo da a quien quiere y como quiere. ¿Alguna pregunta más? Con respecto a la resucitación de los muertos. ¡Ah! Lindo tema. Ujú. Yo siempre digo al equipo que a Daniel y a mí nos han profetizado eso varias veces. Y esto queda A mí entre me hicieron nosotros. la misma no sé si pregunta o me dijeron, ¿por qué no harás por resurrección? El otro día el pastor Carlos dio una explicación, Sí, no la escuché. tomando el cafecito con Carlos o en el programa de Silvana, no me acuerdo. Silvana fue, creo. Hay que tener mucha convicción. O sea, no vas a dejar, no vas a avergonzar a Dios porque vos ores y no resucite la persona. Pero uno tiene que estar muy fuerte, con una relación muy fuerte con Dios y estar plenamente convencido de que va a estar vivo. Porque si no también es una frustración para el que ora y después no pasa nada. Pero por lo que decía el pastor, él oró hace muchos años. Yo me acuerdo de la parejita que nació la nena y se murió a las pocas horas. Y él oró y no pasó nada. Y él estaba frustrado y fue esa experiencia con el pastor de Guatemala, creo que viajó con él y le dijo, tenía que morir la nena y estaba escrito. Y él no lo conocía, ese pastor. Pero por eso hay que estar muy convencido. Yo no me siento capaz. Tal vez Dios me dé ante una situación toda la fuerza y todo el poder que Él tiene. Él lo puede hacer. Pero hay que estar muy convencido. No porque nos presionen los grupos donde estamos liderando, tenemos que hacerlo. No, a mí me ha pasado en el hospital que he orado y cada vez que tengo, yo oro por resucitación. Total, como lo hace el Señor, yo se lo dejo a Él. Soy el instrumento nada más. Pero no, me encantaría, ¿no? Que resucitara a alguien. No sé si saldría corriendo, eso queda entre nosotros, ¿no? Pero sí, oro por resucitación. Siempre que me toca ir a algún velorio o algo, oro por resucitación. Y van a salir todos los enfermeros, todos si es en el hospital, en la morgue, salen todos corriendo después. No, es más, yo le digo, Señor, si acaso ese milagro se convierte, es impresionante porque... Claro. No, eso sí. Pero hay que estar muy firme. Yo, no sé, yo no me siento capaz. Yo soy sincero. Me falta fe para eso ya. Pero yo creo que en el momento que si el Señor quiere, nos va a dar en ese momento la fuerza
la convicción de que va a ser así. Yo también oro, pero no lo hago público, lo hago, me pongo al costado, hago como que oro por la familia o algo así, y oro porque se levante el muerto, pero Bueno, yo soy sincera también, no es que hago una gran oración, no, me pongo al lado y oro. claro. He orado cuando falleció nuestro hermano Claudio, cuando falleció Rubén, y No, yo quería, cuánto deseaba que el Señor los no, levantara, yo ¿no? por Claudio que venía más o menos siguiendo su enfermedad, oré un montón pidiendo el milagro y también quedé frustrado porque no se dio. Bueno, hicimos todo un día, una jornada de vigilia y oración, y ayuno, y bueno, Dios se lo quiso llevar, ¿no? Pero Dios es el que decide. Claro, tal Nosotros cual. le pedimos. Es como, yo siempre me hago esta imagen. Es como los chicos de 4 años que nos tiran del pantalón a los padres para que le compremos algo en el kiosco. Y vos le decís que no en uno y que sí en otro. Bueno, Dios es así. Nosotros le tiramos de la toga al, a Dios, a Jesús, y Él decide. Sí, es verdad, es verdad. No queda en nosotros. Nosotros lo hacemos con amor, pedimos lo mejor para la persona, pero Dios finalmente es el que dice sí o no. Nosotros en el ministerio oramos, por más que vemos a la persona en la última etapa de un cáncer terminal, y oramos por sanidad. Dios decide después qué va a hacer, pero Claro, oramos por eso. Acá me preguntan, insisto en sueños que sabés que viene de Dios, pero a veces no podés interpretar. Por ejemplo, das versículos o te das frases cortas de la palabra. pero que es para su persona. Es para, ahí me van a responder ahora. Ahí está escribiendo. La estoy viendo de acá y está escribiendo. Ahí va. Me Ahora lo sí, da, ahora pero lo vi acá apareció. Mirá, es así. Si Dios te da algo, Él quiere que vos te enteres, que vos sepas para qué es, para quién es. Así que seguí orando. O sea, cuando te despertás, orá, porque a veces los sueños son más cortitos y no te da toda la explicación. Pero cuando te despertás, orá y preguntale. Vas a ir agudizando tu percepción y te va a decir sí o no, es para vos, no es para vos, es para Jorge, para Fernanda, y te va a dar la interpretación. Porque Dios quiere darnos palabra clara, no se va con vueltas. Yo recibo muchos sueños que son difíciles, caballos con cabeza de hombre. Yo esos diría que no son tan de Dios, porque son de confusión. Dios quiere clarificarnos las cosas. Si nos da una revelación, es para algo positivo. Siempre la revelación, aunque sea un llamado de atención, la revelación es para edificar, para algo positivo en la persona. Porque te puede llamar la atención, pero después te da una salida. Hace esto, pedí perdón. Nunca te deja solo con el llamado de atención. Como haría un padre o una madre. Pero en los sueños, si no le pegaste, no interpretaste bien qué es, orá, y si no, pasámelo a mí, yo oro. Y te digo.
si me dice algo el Señor. Porque el Señor habla cuando quiere Él, no cuando le ponemos la monedita y habla. Me dice acá un hermano, ¿cómo podemos fluir con el don de profecía a través del arte? Canciones, pinturas, poesías, danza, etc. Dejándote llevar. Hace unos años vino a nuestra iglesia de visita un hermano, creo que era del sur, que sus cuadros eran inspirados por el Señor, en una forma de revelación. Si te da canciones, canto profético existe también. Por ahí te da una poesía para la congregación que es profética. Hay que dejarse fluir. La danza depende de dónde estés, porque si estás en el medio del culto, no sé, no estamos tan acostumbrados todavía. No. Maxi dejó de bailar porque nosotros en el fondo seguimos siendo bautistas. Claro. Renovados, pero bautistas al fin. Pero no, hay que dejarse, primero preguntarle a Dios si es de Él. Que te confirme que es de Dios. Y fíjate la sensación que tenés, si es de gozo y alegría en tu corazón. No forces. Y que no interrumpa o no llame la atención y saque de foco a las demás personas si estás en un culto, digo. Si saques de foco a las personas que están concentradas en el mensaje, en la alabanza a Dios. Todo es para alabanza de Dios, lo que hacemos nosotros. Pero bueno, hay que confirmar que sea de Dios. ¿Sabes por qué digo esto? Yo tengo la mano izquierda que sirve para rascarme la oreja nada más. Bueno, yo dibujaba cuadros con la mano izquierda. Tomado por un espíritu inmundo. Después me enteré que era un espíritu inmundo. Pero me manejaba la mano. Yo dibujaba. Y yo ahora no, o sea, nunca más pude escribir ni dibujar con la izquierda, nada. Pasar la goma nada más. Pero por eso hay que confirmar que sea de Dios. Y esos cuadros, no sé si vos, Dani, te acordás, eran preciosos esos cuadros que trajo este hombre. En esa época era un muchacho joven, no era tan grande. Pero el Señor puede usar cualquier sistema. Los cantos proféticos, las canciones que reciben Sebastián, Miriam, tantos que componen, tenemos tantos levitas que ya no me acuerdo todos los nombres, pero los que componen y todo eso, son también revelaciones de Dios. Porque tienen un mensaje, no es que no tienen un contenido. Bien, acá preguntan, ¿el don de consejo cómo es? No sé, a mí me sale naturalmente. Yo fui consejero antes de ser creyente. No, ves, ahí se transformó un talento en don. Es aconsejar, que es darle los preceptos que dice la Biblia. No con el dedito acusador, pero por ejemplo, el otro día me tocó ministrar a una persona, todo por Zoom ahora es
todo por televisión. Y lo único que tenía que decirle es, eso que estás haciendo está mal, mirá lo que dice la Biblia, referirte a un pasaje bíblico, que hable de ese tema, que haga lo mejor, que hay que ser obediente a Dios, darle pautas morales bíblicas, preceptos evangélicos que tenemos. En todo el Nuevo Testamento tenemos a patada consejos para dar. Yo digo que siempre fui consejero porque en el secundario todas las chicas eran amigas mías. Me venían a pedir consejos, pero ninguna se puso de novio conmigo. Pero yo le daba consejos. Y a muchos les daba consejos en el trabajo, después cuando fui creciendo, hasta que 30 y tantos me convertí al Señor y ahí empecé a dar consejos en la iglesia. Pero sale, miren, un don no es don Juan, don Pedro, como había en mi barrio cuando yo era chiquito. Un don es algo natural, o sea, te sale todo sin esfuerzo. Si Dios te lo da, Él te da las herramientas para aconsejar, para orar. Mi ministerio también, como es de Jesús, Él me da todas las indicaciones. Yo no puedo estudiar más. Conocer la Biblia bien a fondo, conocer cómo se manejan los profetas del Antiguo Testamento, pero nada más. Y hay situaciones que no están escritas en la Biblia, que se dan en el mundo actual, que el Señor en ese momento te da la palabra, te da el conocimiento para que vos puedas aconsejar y puedas acompañar a la persona. Pero no, ¿cómo es? No está todo escrito. No podés estudiar. Lo que quiero decir es que un don fluye naturalmente, sale solo. Sí tenés que conocer la Biblia, ¿eh? Eso es esencial para saber que no estoy fuera de lo que dice la Biblia. Preguntan, ¿el don de consolación qué abarca? He indagado, pero nunca me ha quedado en claro. Consolar, mira, el que tiene el don de consolación, por ejemplo, la pastora Julita, yo los admiro y los honro. Es tener la palabra justa para motivar a la persona que está decaída. Lo que más me cuesta a mí es, por ejemplo, levantarle el ánimo a una persona que perdió a un ser querido. Pero el que tiene el don de consolación, le sale la palabra justa. Como te dije antes, fluye de vos cosas que no tenés ni la menor idea. Aparte, es motivarlo, levantarle el ánimo, decirle, ya va a pasar, vos pensá en positivo, agarrate de Dios. La consolación es importantísima. Los que tienen ese don, yo los admiro y tienen una función muy compleja. Y hoy en día tenemos un montón de lugares donde podemos aplicar ese don. Pero no hay una definición. Si no, comprate el libro de Pablo Deiros, Los dones del Espíritu Santo, y ahí te explica todos los dones que alcance tiene. Dice un hermano, lo que me voy dando cuenta es que según los dones que hemos recibido, muchas veces va acompañado de otros dones.
en la perfección del Espíritu Santo. ¿Esto es así? Perdón, es una pregunta. No me funciona la tecla. Es una pregunta. Todos tenemos, como dije antes, un don principal, que ese permanece siempre con nosotros. Y después nos va dando dones porque el Señor quiere que trabajemos más. Y ve que vos estás predispuesto a dar más, te va a dar más dones para que vos concretes los trabajos que tenés que hacer, los servicios que tenés que dar. Julia ora por sanidad, o Daniel, tienen los dos el don de consolación, pueden consolar a la familia que está afuera, tienen el don pastoral. Los pastores tienen muchos dones, porque tienen una tarea compleja, no es un solo don. Entonces, yo también creo que a partir de que va transcurriendo el tiempo y Dios ve cómo funcionás, que aplicaste bien el don que te dio, te va dando otros dones para que trabajes, porque en el reino de Dios hay mucha necesidad y tenemos que todos estar predispuestos a trabajar. Mira, había un don que ahora no se nombra mucho, de koinonía. Vendría a ser el que organiza reuniones, pero no espirituales, sino reuniones para hacer un almuerzo de todos juntos, aunque haya una charla con un tenor bíblico, pero es más que nada para comunión. Y no se nombra mucho, pero también es un don importantísimo en la iglesia. Ahora en la iglesia hay un grupo que se llama Dos Fuegos, yo lo conocí el año pasado. Son todos varones, porque hacía muchos años que no había reunión de varones, sí había empezado a hacer reuniones de mujeres. Y me pareció importantísimo porque conoces a personas que no te cruzás nunca. O sea, somos tantos. Te da la oportunidad de cruzarte con gente y de ponerte a charlar. Y yo me he puesto a charlar con gente que miro la cara y le pregunto, ¿hace mucho que venís a la iglesia? Me dice, sí, hace 5 años. Y vos decís, ups. Y no porque venga los sábados, yo soy de la misa del domingo. Ahora, gracias a la cuarentena, voy sábado y domingo, porque veo el culto del sábado y me miro también, participo en el culto del sábado y del domingo. Pero conoces a gente que es difícil, e inclusive tenés la oportunidad de ministrar, porque la charla a veces se hace aparte. He charlado con líderes que me vinieron a pedir consejo, y era un asado. Pero bueno, uno está siempre en funciones. Tal cual. Pero ese don es importantísimo y no muchos lo tienen. Humberto Bolucio, aparte de ser que fue levantado como apóstol, tiene el don de la koinonía. Él hace todo a través de reuniones de Morphy. Sí, es verdad. Es verdad. Acá me pregunta, una persona, le preguntan a usted, ¿una persona no creyente puede tener dones y desarrollarlos? Son del Espíritu Santo. Tiene habilidades. Y pueden ser del diablo también. No lo repitan. No se me ven las manos acá. Recién ahí arriba y no quiero. Yo cuando estaba del otro lado, era vidente, tenía incorporación de espíritu, hacíamos liberación, tenía
me tomaba la mano ese espíritu que yo dibujaba. O sea, el diablo conoce todas las cosas que hace Dios, porque era un ángel. Entonces, imita muchas cosas. Por eso, si es fuera de ser creyente, de haberse entregado al Señor, puede ser una habilidad o puede ser del diablo. No necesariamente tiene que ser creyente evangélico. No, 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 puede ser un muy buen católico, apostólico romano, pero sí no con filosofías orientales, ahí no es. Bueno, acá no tenemos más preguntas por ahora. Lo que sí me pregunta una hermana, si puede desarrollar en forma privada con usted, profundizar el tema de los sueños y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno. Después pasale, o Daniel, no sé, que me escriba por WhatsApp y nos encontramos por internet. Acá tengo Sí, ahora las administraciones son por WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo los niños pueden desarrollar el don de profecía? Mirá, depende de qué edad. Hay que aconsejar, hay que acompañarlos como papás. Hay que asesorarlos y aconsejarlos que no lo cuenten en el colegio. Porque si no, lo primero que van a decir es que el pibe está loco o la piba. En la iglesia hay un montón de chicos. Bueno, ahora hay, ya los que yo conocía como chicos son adolescentes y algunos jóvenes que tienen el don. Que los papás vinieron a hablar conmigo antes de hacer nada, me parece bien. Yo les aconsejaba esto mismo, que no lo digan en el colegio, que se acostumbren a comentárselo con los papás y que oren juntos. Los chicos son sanos, tienen un corazón limpio, así que pueden recibir tranquilamente de Dios, pueden tener el don, y después cuando sean más grandes, ya vamos a tener escuela de profetas. No escuela de profetas, sino escuela de sobrenatural. Se viene, se viene. Gloria a Dios. Dice una hermana, mi mamá me contó que cuando mi papá murió, él la visitó, al igual que todos los que mueren. ¿Eso es de Dios? No. Los espíritus inmundos se pueden muchas veces transformar en una visión de un ser querido nuestro. Pero son espíritus inmundos. Lo que hay que tener cuidado con eso. No hay que hablar con los espíritus, no hay que orarle a una foto de un fallecido, no hay que hacer un culto a los muertos. Hay que tener cuidado con eso. Dani, ¿alguna pregunta vos? Saca el micrófono, ¿sí? Sí, habla para adentro. Sí, tenés muteado el micrófono. ¿Me escuchará este chico? Ahora sí. Ahí está. No. Lo único de lo que decía Oscar, que yo lo he visto en mi familia respecto a los niños, es que cuando son chiquitos, si uno hace el culto familiar, está buenísimo orar con los hijos y después enseñarles a escuchar a Dios, ¿no? Y quedarse en silencio y después de un tiempo preguntarle a tu hijo o a los chicos, en este caso, ¿qué te dijo Dios? Y ahí uno los puede ir ayudando a
a ver si esa era una palabra de Dios, muchas veces van a imaginar o qué sé yo, pero vos te das cuenta perfectamente cuando algo Dios se los dijo, y cuando se van haciendo grandes no les cuesta nada escuchar a Dios. Es impresionante. Aparte hay que prestarle mucha atención a los chicos, porque hay algunos nenes o nenas y nenes, que tienen un amiguito. Entonces, hay que ponerle oreja y acompañarlos, orar, porque a veces no son angelitos, son gnomos o son espíritus inmundos, Tal cual. que después con el tiempo le traen inquietudes. Pero hay que acompañarlos, hay que estar atentos, no reírse, porque mucha gente lo primero que hace es reírse. ¿Qué pensás? ¿Qué estuviste leyendo antes? Te puede pasar. Pero que el chico o la chica pueda acercarse a los papás a preguntar. Y que tenga esa puerta abierta. Preguntan, ¿cómo desarrollar el don de discernimiento? Mirando muchos espíritus inmundos. No. A ver. Sí, Jorge quiere una pregunta. Sí. Lo digo acá para que sea un poco más ágil. Hace poco Julia nos compartió un video de Stamatea y hablaba sobre la pérdida de los seres queridos. Y una de las cosas que decía era hacer una carta y leerla a una silla vacía como si estuviera ese ser querido, o leérsela a alguien, que esa parte no me pareció mal. Y otra de las cosas que dijo es que muchas veces la gente recibe un sueño de ese ser querido diciéndole, quédate tranquilo, estoy bien, que puede tener si es una sola vez no pasa nada. Quería escuchar la opinión suya. Está bien, no, si es una sola vez está bien, pero no que sea reiterativo. Porque la gente se queda enganchada con que, me vino a visitar mi abuelita, le pedí a mi mamá que me ayudara. No. Es como pedirle a la Virgen, como pedirle a San Cayetano. Perfecto. Estás haciendo un pacto con un espíritu inmundo. Perfecto. Si es una sola vez, está bien. Y respecto de desarrollar el don de discernimiento de espíritu, tenés que ir viendo cómo reaccionar. O sea, si vos sabés que tenés el discernimiento de espíritu, si tenés sensaciones, porque a veces no es que vos ves, tenés una visión. A veces se te paran los pelos de punta. A mí, por ejemplo, una de las formas que tengo de saber, cuando paso a la vuelta de la iglesia de Estados Unidos, que había una secta ahí que se juntaba y una cosa así, se me ponen los pelos de punta de los brazos. Una sensación fea, me da. Después me enteré que era eso. Después también tengo visiones. Estoy ministrando a una persona y se me pone atrás de la persona, me aparece un brujo. Entonces le pregunto a la persona muy suavemente, ¿no sabes si alguna vez te llevaron a ver a un curandero o a un hechicero para que orara por vos? ¿O te curaron el empacho con la oración? Pero si yo veo eso es porque tiene que ver con hechicería, con brujería. También veo ángeles. A veces en alguna reunión he visto gnomos, porque se meten, o sea, quieren crear inconvenientes. En la iglesia no se manifiestan porque los pastores nuestros no reprenden, pero si estuviese en Anacondia, se manifestarían. Muchas veces hay Mai y Pai escondidos y hechiceros sentados como hermanitos nuestros, que no son de la iglesia, vienen a chusmear.
y a orar en contra de lo que oramos nosotros. Pero todo se ve en la práctica, hay que empezar a ver qué sensaciones tengo. Si tenés oportunidad, acompañá a alguien que haga liberación como apoyo y ver qué sensación tenés. No, no. A mí me ha pasado que cuando estoy con alguien que tiene algo raro, ¿sí? Siento como un nerviosismo continuo. Cuando una persona tiene un espíritu contrario, es como que mi ser se pone en alerta, ¿no? Claro, te pones mal. Sí. A mí también, a mí me pone muy nervioso y no... A veces, a ver, no te deja... El nerviosismo no te deja hablar, no te deja pensar. Pero es una forma de bloqueo que te hacen a propósito. No la persona, sino el espíritu inmundo que está influenciando a la persona. Claro, claro. Cuando salíamos a evangelizar a 11, en Plaza 11, en donde está el monumento a Rivadavia, yo ahí me descomponía, literalmente me descomponía, porque ahí hacen todos los trabajos a la noche. Claro, ¿no? Era fuertísimo ahí, eso. Constitución, Retiro, son lugares que hacen culto. O también me ha pasado de oler, de sentir un olor nauseabundo y que me descomponía. Olor a azufre. Una cosa así, Es una cosa ácido espantosa. muriático. Sí, es espantoso. Es espantoso. Acá dicen, pastor, Valen, mi hijo, muchísimas veces me dice, papá, pedile a Jesús por fulano, sultano. Oramos, obviamente, pregunto por tal o cual persona y me entero que pasaba por alguna situación difícil. Eso es un don de él, pasa seguido. No entendí. Claro, dice que el hijo le dice, papá, yo quiero que... Ramiro, ¿estás ahí? Espera que... Sí, pregúntale vos. Ok. Lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos orando, muchas veces me dice, bueno, orá por Gabriel, orá por, no sé, por ejemplo, la última que me dijo, Sí, está orá bien. por fulanito, y después yo preguntaba, y él no, o sea, no sabíamos nada. Y después le preguntaba a mi mamá, y bueno, era porque pasaba determinada situación, ese chico, ese adulto, y esto es un don en él, o sea, en él, de orar por alguien que no... Si a él le aparecen los nombres, Claro. o que pide oración por alguien, es como un don Exacto. de conocimiento. Ajá. Don de conocimiento, don de sabiduría, como lo quieran llamar. Amén. Ok, ok. Perfecto. Él se da cuenta que esas personas están pasando por un momento malo. Y te pide oración. Está bueno que lo hable con vos. Amén. Ok. Ok. Gracias, pastor. Gracias. Mi hija Ruth, cuando era más chiquita, me decía que veía ángeles que estaban en las ventanas de la casa y después se sentaba con ella y le decíamos que si orábamos sin cesar, que Jesús nos daría una túnica blanca. Está bien. No está mal, pero no hay que hablar con los ángeles. Hay que hablar con Jesús. Porque si no después empezamos a hacer un culto de los ángeles y nosotros el intercesor entre Dios y nosotros es Jesús. Entonces hay que tener cuidado con eso. Puede ser real que los viera los ángeles, pero no hay que acostumbrar a los chicos a hablar con los ángeles. Si los ángeles son de verdad, ¿no? ¿Puede pasar que cuando estoy usando mi don con la oración frente a alguien no pasa nada? Por ejemplo, sanidad. Volvémelo a decir. ¿Puede pasar que cuando estoy usando mi don con la oración frente a alguien no pasa nada? Por ejemplo, sanidad. Sí, porque Dios es el que decide. Yo puedo orar pidiéndole tal o cual cosa, lo que sea.
que la persona sea sana, por más que sea un resfrío, que vos decís es sencillo, bueno, o fiebre. Y Dios no tiene previsto eso, tiene programado otro propósito para esa persona, para ese tiempo. Entonces no se va a sanar. Pero es Dios el que decide, nosotros oramos. Por más que oremos con fe, con toda la polenta, Dios nos escucha, pero Dios es el que decide. No tenemos poder nosotros para cambiar esas cosas. Tenemos fe y Dios nos escucha, pero Él hace con lo que quiere. Tal cual. Bueno, pastor, no tenemos más preguntas aquí. Y yo creo que hablamos de todo. Creo que sí. Sí. Pastora, quiero hacer una pregunta. A ver, sí. Ajá. Pastor, la pregunta que le voy a hacer es que bueno, yo me paro a orar en la madrugada a las 3 de la mañana, 3:30, a la hora que el Señor me pare. De verdad que a veces que yo le pido tanto al Señor que me ayude